Muy bien, pues ya estamos aquí para conocer los verdaderos frutos de la oración, que no nos confundan, ¿no? A veces esperamos que al hacer oración mi vida va a cambiar, pero pues no como yo quisiera, va a cambiar de la manera que Dios quiere para que yo sea pleno y feliz, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo tengo a veces, hago mi ruta y es muy diferente a la ruta de Dios. ¿Sí? Y decimos que la decepción está entre lo que yo esperaba y lo que ocurre. Tengamos claro que los frutos de la oración es para unirnos a la voluntad de Dios, no para obtener cosas, ¿no? Se pueden dar. Dios puede regalarnos dones místicos, ¿no? Pero son esos regalos, no se los podemos exigir. Ha habido santos, por ejemplo, que han vivido meses o años sin comer nada, solamente alimentándose de la Sagrada Comunión todos los días. Bueno, pues eso Dios se lo da a quien quiere, cuando quiere, como quiere. ¿Sí? Entonces tengámoslo muy, muy claro. Vamos a ver cuáles son los verdaderos frutos de la oración. Entonces es importante tener en cuenta que las gracias místicas pueden derivarse de este tipo de oración, no son su verdadero fruto, ni siquiera son necesarios para obtener el fruto en la oración. El fruto verdadero de la oración, ya sea vocal, mental o contemplativa, es ir descubriendo la voluntad de Dios para nuestra vida, irnos haciendo dóciles a la voluntad de Dios, llegar a que sea la voluntad de Dios y no la propia la que rija nuestra vida, nuestra voluntad unida a la de Dios. Continuamos con la disposición a la oración. Esto es muy importante, las, digamos, tres partes de la oración. Iniciamos con la adoración. Yo decido buscar a Dios. Después viene el recogimiento. En el silencio medito su palabra. Ahí estamos yo y Dios. Y luego la contemplación, si ocurre, es donde Dios sabrá si nos da o no nos da alguna gracia mística, pero ese ya depende de Él, no de nosotros, y no es fruto de la oración, es fruto de la gracia de Dios. Para esto es importante sintonizarnos con Dios, así como se sintoniza una estación de radio. El Señor puede transmitir en silencio, con palabras, con visiones, con agradables aromas, de muchas formas. Nunca lo sabremos de antemano. A mí me tocó en una ocasión tomar el transporte público y quedarme, normalmente me venía parado, ¿no? Y ese día me toca al lugar sentarme y digo, ay, qué padre, ¿no? Gracias, señor. Y me siento, empiezo a ver por la ventana y de repente me maravillo contemplando este, el paisaje que no, pues no, cualquier cosa ordinaria, ¿no? Casas, carros, un poquito la puesta del sol, el atardecer, y me maravillo ahí cuando de repente pues ya me dicen, oiga, ya llegamos, ya bájese, ¿no? Ya había pasado 50 minutos, no casi una hora. Para mí fueron unos pocos minutos. ¿Qué es eso? Bueno, pues una oración de contemplación, pero es un don de Dios. Dios me lo quiso regalar, no se ha vuelto a repetir, podría repetirse o no, les digo, pero no hay un procedimiento que tengamos que hacer para obtener. Pero es importante sintonizarnos con él. La sintonización la podemos iniciar con la adoración. Ya dijimos, primero empiezo yo buscando a Dios para adorarlo. Él está ahí, yo lo busco. Puede el Señor dejarnos en la adoración, o sea, podemos llegar ahí, rezarle, como a veces hacemos en el rosario, nomás pedimos, pedimos, pedimos y no escuchamos a Dios, que es la parte de el recogimiento, del silencio, cuando ya lo empezamos a escuchar. Y podemos igual quedarnos ahí o poder Dios ir más allá, darnos contemplación y gracias místicas. Pero la contemplación, que quede claro, no depende del orante, sino de Dios. Y como ya dijimos, Él se la da a quien quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere. Veamos ahora nuestra participación en la oración. La persona debe poner su deseo y su disposición, principalmente su actitud de silencio, apagar los ruidos exteriores e interiores. El silencio aún no es contemplación, pero es el esfuerzo que Dios requiere para darse y transformar. ¿Sí? Es decir, aunque Dios puede hacer lo que sea y agarrar a cualquier persona y que llegue a los niveles de oración más altos, ¿sí? A los grados más altos, se requiere pues de esta parte de nosotros, la parte de la naturaleza humana. Yo debo de ponerla, ¿no? Va a ser muy difícil en un baile con mucho ruido, con mucha gente, pues poder hacer oración y mucho menos de contemplación, pero
Si yo hago mi parte, bueno, puede Dios venir. Si no la hago, lo más seguro es que esa presencia de Dios no se manifieste. El que actúa en la oración es el Espíritu Santo, pero Él no puede actuar en nosotros si no estamos en actitud de adoración, en actitud de reconocernos criaturas dependientes de Dios y como consecuencia nos abandonamos a su voluntad. Seguimos con nuestra participación en la oración. Es cierto que el Espíritu Santo puede actuar en nosotros aunque no estemos en adoración. Es cuando el Espíritu Santo nos vence. Puede hacerlo, de hecho lo hace muchas veces. Como a San Pablo, que es derribado del caballo, ¿no? Y se le manifiesta a Jesús diciéndole, yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Entonces el Espíritu Santo puede actuar así, con fuerza, o con más suavidad, como ya vimos con Santa Teresita del Niño Jesús, que vivió poquitos años, hasta los 25, fue religiosa en un convento, nunca salió de ahí, y tenía una enorme filosofía que se convirtió en teología, la teología de lo pequeño, ¿no? Hacer las cosas pequeñas le agrada a Dios. Es camino de santidad a Dios. Ella se comparaba con un gorrioncito parado en el cable del tendedero viendo al sol. El sol era su amor, pero sabía que no podía volar alto como las águilas y se quedaba ahí contemplando al sol, y cuando había nubarrones y no lo veía, sabía que su sol estaba ahí, atrás de esas nubes volvería a aparecer. Entonces ella encontró este caminito, pequeño caminito, de hacer las cosas pequeñas, los sacrificios más pequeñitos, ofreciéndoselos a Dios. Era una forma de llegar a Dios. Pero normalmente el Espíritu Santo solo actúa en la medida en que estemos en oración, en disposición de adorar, y en la medida que se lo pidamos. Y debemos de pedirle que nos transforme, que nos cambie, que nos santifique, que nos dé tal o cual gracia que necesitamos para ser más parecidos a Jesús y a su madre. Recuerdo en un concierto a Martín Valverde que decía, pero no digas, ay, esto le cae muy bien a fulanito de tal que lo escuche. Si tú estás aquí es porque Dios te trajo a ti que lo necesitaba. Entonces, pues así, yo tengo que estar buscando a Dios para pedirle que me ayude a cambiar. La oración es, bueno, ¿qué estás buscando, Señor? Para mí, no para el otro. Tú me vas a hablar a mí. A lo mejor involucrará a mi comunidad, pero siempre tú tendrás un plan para mí y un plan para la otra persona también. Continuamos con la participación de Dios en la oración. La participación escapa totalmente a nuestro control, porque Él soberanamente escoge cómo ha de ser su acción en el alma del que ora. En ese recogimiento, cuando oramos, Dios puede revelarse o no, otorgar o no gracias místicas o contemplativas. Esta parte, el don de Dios, no depende del orante, sino de Él mismo, que se da a quien quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. Que no se nos olvide nunca esto. Y es muy importante tener en cuenta que la efectividad de la oración contemplativa no se mide por el número ni la intensidad de las gracias místicas. Se mide por la intensidad de nuestra transformación espiritual, crecimiento en virtudes, desapego de lo material, entrega a Dios y aumento de los frutos del Espíritu Santo. Con esto terminamos este video y la unidad sobre la oración, lo básico. ¿Qué es? Ya vimos qué es. ¿Qué buscamos a través de los diferentes métodos de oración? Unirnos a Dios, buscar la voluntad de Dios, hacer su voluntad. Y que no nos confundamos con los frutos que pueden aparecer en la oración de contemplación, que dependen única y exclusivamente de Dios. Frutos es que yo cambie mi vida a través de virtudes, desapegos, entrega a Dios y los frutos del Espíritu Santo, la benignidad, la paciencia, la paz, el amor, etc. Terminamos esta unidad. Nos vemos en la siguiente.